Aquí estoy. Aquí estás. Buenas tardes. Buenas tardes, bonita. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Yo Dios mío. estaba aquí mirando el tarot porque digo, qué bueno, qué mirada, ¿no? Porque es un tema que nos concierne a todos. La muerte, ¿no? ¿Qué vas a hacer esta tarde? Nada, he quedado para hablar de la muerte. La gente te mira un poco, Qué divertido. ¡au! Planazo, ¿no? Pero estaba pensando un poco al final qué visión podía compartir contigo que fuera un poco diferente, ¿no? Que fuera inspiradora para las dos. Entonces estaba aquí observando la carta de la muerte del tarot del arcano número 13, Ujú. que además curiosamente, bueno, el tarot está compuesto por diferentes cartas, pero están los arcanos mayores, que son 21, que realmente mi manera de mirarlo es desde el tarot evolutivo, ¿no? Son las etapas del ser por las que vamos a tener que atravesar en este viaje de la vida. Entonces es un conocimiento inmenso, por eso se llama arcanos, porque son arcones llenos de contenido, desde el número hasta el nombre, porque en los arcanos mayores siempre está el número arriba y el nombre de la carta abajo. Este es Ujú. un tarot que sí pone la muerte, pero en el tarot original de Marsella lo llaman la carta sin nombre. O sea, es la innombrable. Como en la Entonces, vida, vaya. cuando vas investigando dices, vale, ¿y por qué no tiene nombre? Porque en el fondo la muerte es lo que creamos que es. O sea, la muerte no tiene nombre en sí misma porque no es un concepto. Cada uno tenemos una idea de lo que es la muerte. Hay infinitas opiniones respecto a la muerte, pero bueno, todos tenemos también nuestra experiencia personal con la muerte. De hecho, es un miedo universal que compartimos todos los seres humanos, que es el miedo a la destrucción, a la aniquilación, al olvido, al desprendernos de este cuerpo, y a su vez es algo de lo que no nos podemos escapar. Total, total. Entonces, enhorabuena, lo primero, enhorabuena y muchas gracias por abrir este espacio a que cada uno se cuestione qué es la muerte para mí, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias a ti. Ya sabes lo que me emociona que estés aquí, porque de verdad que me hace muchísima ilusión bueno, que sigamos compartiendo etapas de vida en diferentes momentos y es algo que es que de verdad me emociona. Así que desde ahí ya sabes que te mando el mayor de los abrazos y te lo agradezco con toda mi alma. Y además es que creo que sin haberlo previsto has hecho la mejor introducción que se podía hacer a este espacio, porque precisamente cuando yo me planteo mantener estas conversaciones y ya no solo mantenerlas, sino grabarlas para compartirlas, nace con ese propósito, con naturalizar el hablar de la muerte y el comprender que cada uno de nosotros y de nosotras la vivimos de una forma diferente, la concebimos de una forma diferente, y con diferente me refiero a subjetiva, personal, con lo cual son todas válidas. Porque si tú la estás viviendo de una forma, otra persona de otra y yo de otra, está claro que las tres son válidas porque las estamos viviendo de esa manera, ¿no? Entonces me encanta de verdad eso que acabas de compartir, de al final, claro, es la innombrable, porque cada uno y cada una le damos nuestro matiz, nuestro nombre, entre comillas, nuestro concepto, ¿no? Y precisamente ese es el propósito con el que nace estos espacios de la muerte al natural, ¿no? Precisamente dar espacio a hablar de la muerte y a replanteárnoslo y a decir, vale, ¿qué es para mí realmente la muerte? ¿Qué pienso yo realmente sobre esto? Y desde ahí cómo lo vivo. Porque al final, claro, lo que tú decías también, en función de nuestras experiencias personales, vamos creando asociaciones y concepciones diferentes, ¿no? Entonces, vamos, o sea, creo que la introducción ha sido Claro, idónea. y sobre todo, bueno, animar, porque lo bonito que tiene el tarot es que no necesita ser estudiado, simplemente necesita ser observado, y a cada uno pues, nos van a llamar cosas diferentes, ¿no? La atención, nos llaman, bueno, diferentes elementos. Habrá personas que se fijen en la bandera, que es una granada, que está llena de frutos.
Habrá otras personas que se fijen en la calavera amarilla, que curiosamente está llena de luz. Habrá gente que se fije que aquí hay una mujer tumbada, un niño, una niña. Es como, bueno, aquí la muerte no va a dejar indiferente a nadie. Igual personas ven que al final de aquí hay un sol, es decir, como que esto es un camino que nos lleva a algún lugar. Pero sobre todo es empezar a tomar conciencia de que si la muerte es lo que yo creo que es, me puedo abrir a escuchar otras experiencias que a lo mejor también puedan hacer que yo vaya naturalizando la muerte, porque es algo a lo que yo me tengo que enfrentar. De tal manera ya sabemos que no reaccionamos a lo que nos pasa, sino a cómo interpretamos lo que nos pasa, y si de alguna manera se crean estos espacios donde puedo naturalizar la muerte como parte de la vida, porque lo opuesto de la muerte no es la vida, lo opuesto de la muerte es el nacimiento. Es decir, en el proceso de la vida voy a tener, por eso el tarot en el número 13 del 21, dices el 13 del 21, la muerte no es lo último. No, del 13 del 21 empieza una transformación, porque como la muerte es lo que queramos que sea, lo podemos mirar a nivel micro, a nivel macro y a nivel super macro. Depende de cómo lo veamos, porque si lo quiero mirar a nivel más micro, yo inspiro, tomo aire, dejo ahí un momento de detenimiento, suelto, hay un momento de vacío, y si no vuelvo a tomar una inspiración, ahí ya ha habido algo que se ha terminado, ha nacido, se ha transformado de alguna manera, se ha terminado, vuelve a empezar. Es decir, la muerte a nivel micro la vivimos cada momento, porque el tarot, según vas observando la muerte, te acaba diciendo, por eso es una granada, es decir, ondeo todos los éxitos, todos los frutos que he recogido en esta existencia, asumo que lo que voy a perder, yo sigo, la luz sigue hacia adelante, lo que voy a perder es una apariencia, pero hay algo que se queda de pie, que curiosamente es como un papa, es decir, lo que yo me puedo llevar al otro lado, este amarillo, es lo que yo he vivido. Con lo cual, aunque la muerte sea un miedo universal, según vamos naturalizando la muerte, vamos comprendiendo lo que es la muerte, y de hecho los chamanes hablan de la muerte como consejera, voy naturalizando la muerte, y cuando voy a llegar a ese proceso, yo voy a enfrentarme a la muerte de una manera muy diferente, a la mía y a la de mis seres queridos. Esos son habilidades, y la gente que se va acercando a comprender más la muerte, al final la información que nos lleva es que cuanto más presente tienes a la muerte, contradictoriamente más empiezas a vivir. Es contradictoriamente, pero no lo es, son las paradojas de la vida. Cuando me doy cuenta que estoy muriendo a cada minuto y que hay algo esencial que no puede morir, yo soy energía, pura energía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Claro que muere nuestro cuerpo, pero las experiencias que he vivido, mi cuerpo espiritual, mis otras dimensiones, para el tarot la muerte es entendida como un viaje de un ser querido que decide irse a otra ciudad a experimentar otra experiencia, y que a lo mejor no le ves físicamente en mucho tiempo, pero te comunicas de otras maneras. Y le sientes, y le recuerdas, si vas por aquel sitio y tienes un ratito y le mandas un mensaje de la forma que sea, estás relacionándote de otra manera. Entonces, como creer es gratis, dicen que la vida es un sueño, bueno, ¿por qué no abrirme a la posibilidad de empezar a ver que la muerte está todo el rato presente, y que igual se puede hacer hasta mi consejera, incluso mi amiga? Totalmente. Y al final tú decías, hablabas de esa paradoja que realmente no es una paradoja, ¿no? Que cuanto más te acercas a la muerte, más comienzas a vivir o a exprimir la vida desde ahí. Y realmente es que es eso, al final no es una paradoja, porque como tú decías, a mí eso es uno de los mensajes de toda esta temática que me atrevería a decir que más resuena conmigo y más me moviliza, ¿no? Que lo contrario de morir no es vivir, es nacer, que son dos partes de un mismo algo, ¿no? Y por eso precisamente cuanto más nos acercamos a la muerte, al final lo que estamos haciendo es integrar todos los componentes de la vida.
estamos dejando de rechazar o dejando de darle la espalda o dejando de esconder o dejando de lo que sea a una parte que, por ejemplo, yo siempre hablo de mi experiencia porque es la que hasta que yo en este momento recuerdo he vivido, ¿vale? Pero yo me acuerdo siempre, yo siempre lo digo, yo vivía de espaldas a la muerte, entonces claro, vivía muerta de miedo por vivir de espaldas a la muerte. En el momento en el que te rindes o asumes que verdaderamente eso es otra etapa de la vida, eso es otro proceso de transformación y que si ya nos vamos a lo más científico, superficial, comprobable o como lo queramos ver, a nivel humano hay células que están cambiándose constantemente, que están muriendo, están naciendo otras constantemente en nuestro cuerpo. Entonces, efectivamente, estamos muriendo todo el rato. Sí, lo único que es permanente es el cambio y la transformación. Y de hecho, por eso se llama la carta sin nombre, porque realmente la podríamos llamar cambio, es un cambio irreversible. Es estos cambios de separaciones, cambios de trabajo, cambios de ciudad. Cuando sale esta carta, ¿no? Cuando tú estás mirando, bueno, a ver qué te quiere decir tu alma y sale esta carta, te está diciendo que hay un cambio irreversible al que te estás enfrentando. Son las pequeñas muertes. Hay pequeñas muertes y grandes muertes. Los chamanes, hombres de sabiduría, saben que poner atención en morir un ratito cada día va a llevar a que cuando nos venga la gran muerte muramos mejor. ¿Qué es morir mejor? Es morir en paz. La paz sea contigo, ¿no? O sea, es como ese mensaje que hacemos de una manera natural, que descanse en paz. ¿Qué nos estamos refiriendo con eso? Esto es un ciclo de nacimiento y renacimiento, ¿no? Desde como yo lo veo, como cualquier elemento de la naturaleza. Si yo cuando estoy muriendo, que en un momento estoy terminando y a su vez estoy empezando, soy capaz de entrar en ese estado, que es un viaje que tenemos que hacer solos, nacemos solos y morimos solos. Si yo ya estoy familiarizado con ese terreno y entro en paz, todo lo que yo haga en mi vida y en mi muerte, que forma parte de mi vida, desde esa paz, va a ser un proceso sin resistencia. Son lo que vemos esas personas que acompañamos en el momento de la muerte y están tranquilas. ¿Qué es estar tranquilo? ¿Qué es estar en paz? Haber hecho lo que hemos querido hacer, haber vivido. Cuando tenemos mucho miedo a la muerte es que tenemos mucho miedo a la vida. Entonces, haber vivido lo máximo posible, yo no sé, me imagino mi muerte ideal con esa sensación interna de decir, jo, Marian, qué bien lo hemos hecho, cuánto hemos amado, cuánto nos hemos reído, cuánto hemos Aplaudirte. disfrutado. Venga, tía, relájate, bien por ti, como cuando sientes en un viaje que ya terminó ese momento, perfecto, y me permito ir a curiosear otras cosas, ¿no? Despidiéndome de los que quiero, pero es morir cada día un poquito, porque los grandes cambios que tenemos en nuestra vida, y ahora estamos atravesando movimientos intensos a nivel planetario, estamos muriendo todo el rato. En el fondo es morir a nuestro ego. Lo esencial nunca se pierde, se transforma. Entonces, si te parece, estaba marcando aquí, hay un libro de Jodorowsky, del tarot, y él hace una cosa muy bonita porque, bueno, conecta, medita y de repente siente que si este arcano le hablara, ¿qué cosas le diría? Es mucho más largo, pero yo he subrayado algunos párrafos de lo que la muerte nos diría. No nos lo dice Jodorowsky, nos lo dice la muerte. Si la tuviéramos enfrente, los chamanes dicen que tenemos la muerte en el lado izquierdo a 1,5 metros. Entonces podemos hacer en este momento el esfuerzo de intentar creer que a lo mejor está ahí y que nos entre esta voz por nuestro oído izquierdo, si nos funciona bien, si no por el oído que entre, pero que la sienta desde aquí. Y la muerte nos diría cosas como, si te das prisa, me alcanzarás. Si frenas, te alcanzaré. Si andas tranquilamente, te acompañaré. Si te pones a girar, danzaré contigo. Ya que nuestro encuentro es inevitable, hazme frente ahora mismo. Solo cuando me concibes, la vida cobra sentido. El insensato que no me reconoce se aferra a las cosas sin ver que todas me pertenecen. No hay ninguna que no lleve mi sello, permanente impermanencia. Soy el secreto de los sabios. Los que me asimilan se vuelven poderosos. Los que me niegan, tratando en vano de huir de mí, pierden las delicias de lo efímero. Son sin saber
ser, agonizan sin saber vivir. Tengo algunos más señalados, si quieres vamos luego leyendo. Sí, por favor. Pero es, vale, hazme frente ahora. Y hacer frente ahora es esto, es empezar a observarla, es darle una forma, es saber que existe, que no está allí, que no está allá, que está aquí y ahora, que estoy en transformación, que estoy en cambio, y asumir que me da miedo y asumir otra realidad que es que duele. Cuando perdemos a gente querida, duele. Esto no es para anestesiarnos o para dejar de sentir, es me duele, me está doliendo, no te voy a poder tocar con tu cuerpo físico, pero si yo creo que esto es un viaje, que es un cambio, que lo verdadero no termina y que lo que yo puedo hacer si amo a alguien es cuando esté conmigo, que quiera quedarse, que se quede, y si quiere irse, que se vaya. Si tú quieres, yo también. Si tú no quieres, yo tampoco. Y a veces, en nombre del amor, hacemos bestialidades como obligar a la gente a que siga viva. Totalmente. Cuando el proceso de amor, amar es liberar. Y para liberar, claro, es más fácil liberar a alguien a esta creencia de que vamos hacia un nuevo renacer que no liberar a alguien en un agujero negro. Claro, absolutamente. Pero sí, Y sí. eso sí depende de mí. Depende de mí entender cuando estoy en una situación de cambio, de muerte, cosas muy brutales, cuando perdemos a un ser querido, una parte nuestra muere también, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando cambiamos de trabajo, cuando tenemos un accidente y una parte de nuestro cuerpo ya no funciona, hay una muerte constante, constante, constante. Entonces, esa muerte me puedo quedar ahí o decir, vale, la muerte, ¿qué es lo opuesto? La ley de los opuestos, lo bueno que tiene el mundo dual. ¿Qué es lo opuesto a esta muerte? El nacimiento. Entonces voy a poner mi atención a qué están haciendo en este momento para mí. ¿Qué está muriendo? Sin duda, y eso me va a generar dolor, pena, miedo, pero ¿qué están haciendo? Porque están las dos realidades a la vez. Y así es. Al final es vida y muerte, son las dos caras de la misma moneda. Si estás viendo una, puedes hacer por ver la otra porque está. O sea, van las dos juntas, ¿no? Van juntas. Y es Dice verdad que cosas, esto... Dime, dime. es que es una pasada porque dice lo que tú estás diciendo, si no hay fin, no hay comienzo. Estoy al servicio de la eternidad. Para obtenerla, esa eternidad, porque en el fondo la muerte, estamos hablando de que la muerte existe como algo que sí o sí vamos a Sí. vivir, pero a su vez podemos también argumentar que no existe, dependiendo en qué cuerpo nos estemos fijando, porque somos seres multidimensionales. En el cuerpo físico vamos a morir, pero sin Ya vamos. embargo hay otros cuerpos que no mueren. De tal manera que la muerte existe y a su vez la muerte no existe. Por eso no la ponían ni nombre en el tarot, porque en cuanto ya la nombras, la estás etiquetando en una serie de creencias compradas que nos han contado y ya estamos condicionados en cómo nos vamos a relacionar con la muerte. Porque si te han hablado mal de una amiga, cuando tú llegas a conocerla por primera vez, o sea, vas a ir a la defensiva, ¿no? Claro. Si te han contado cosas, bueno, más amorosas de ella, vas a ir con otra predisposición. Pero lo ideal sería que fueras neutra y que tú a través de tu propia experiencia vayas llegando a escuchar lo que la muerte tiene a ti para decirte, ya que la tienes ahí a 1,5 metros. Así es. Así es. Luego dice también, dice, para obtenerla debes aceptarme y debes combatirme al mismo tiempo, porque en el fondo no existo. Solo existe la vida, es decir, el cambio. Si te entregas a la transformación, te conviertes en amo del momento efímero, porque lo vives en su intensidad infinita. No tiembles, no me temas, alégrate. La vida, aunque irreal y efímera, conmigo revela mayor belleza. Dándote tu mirada, comprenderás por fin que es un milagro estar vivo. Tu ser divino e impersonal no puedo devorarlo, solo engullo egos. Todos tienen sabores distintos.
Qué barbaridad. Claro, es que así es. Y al final yo creo que con eso también nos trae, bueno, al final voy a ordenarme las ideas porque, claro, esto me está como emocionando muchísimo porque no me he leído la guía del tarot de Jodorowsky. Pero Y vamos, es, o sea, simplemente es que tú vayas mirando, ¿no? O sea, ahora son piezas que se van a ir colocando y si observas la carta, te va a ayudar. claro, es que al final parte de eso es muy paradójico porque realmente existe, pero no existe, o no existe, pero sí. O sea, realmente, si nos damos cuenta de que lo que nos da miedo es que estamos temiendo perder algo que nos hemos creído ser, es decir, si yo me identifico, ¿no? Ahí es cuando dice que precisamente lo que se come son egos y que cada uno sabe diferente, ¿no? Yo me creo que soy Blanca Gordo Pérez y que soy X, H y todo el alfabeto, ¿no? Y no solo que me creo ser eso, sino que me aferro a la idea de que soy eso en exclusiva. Porque al final es lo que pasa cuando haces un concepto, ¿no? Cuando categorizamos algo, estamos dejando de darle la posibilidad a eso que estamos categorizando de ser cualquiera de las otras categorías, ¿no? Para hacer un poco el cuento corto. Entonces, cuando yo me categorizo dentro de esto y me creo y vivo en función de lo que yo creo ser en exclusiva esto, claro que me va a dar miedo perderlo. Porque Claro, si y no soy esto, esa muerte sí existe. Esa claro, muerte de perder ese ego que me he montado existe, pero no el día que te vayan a enterrar. Existe ante el primer despido, existe cuando vas cumpliendo años, existe cuando cambia tu situación económica, existe cuando perdiste a tu mamá, existe en un claro, montón de circunstancias tu identidad, eso que es mi identidad. Bueno, es que tu identidad está en constante transformación y bendito sea, ¿no? Porque la vida es cambio ya ves. y es transformación. Si todo sigue igual, algo está pasando, porque no sigue todo igual. Tienes una ceguera bestial. Claro, claro. ¿Vale? Claro, entendido desde ahí, claro que la muerte va a atravesar todos los personajes, y da igual que sea el del niño, de la niña, del adulto, pero hay una parte que se mantiene de pie, que probablemente a lo mejor también pueda caer, ¿no? Pero hay algo que es, si yo dejo de identificarme solamente con mi cuerpo físico, con mi ego, y empiezo a entenderme como que soy algo que está conectado con algo más allá, y empiezo a darme cuenta que tengo diferentes cuerpos, ya no te digo solamente el cuerpo físico, pero tengo un cuerpo emocional, siento cosas, tengo un cuerpo mental, tengo un cuerpo espiritual, tengo diferentes cuerpos, por eso el tarot tiene 4 palos. Están las espadas, los bastos, los oros y las copas. Puedo vivir la vida desde las espadas, desde mis pensamientos, desde los bastos, que es el deseo, que es el inicio, que es el cambio y la transformación, desde las copas, que son las emociones, o desde los oros, que es la materia. Todo eso será destruido de alguna manera. Pero hay una parte que podemos llegar a creer que cuando decidimos transitar un camino espiritual de las propias sensaciones, es eso que experimentamos a veces cuando te sientes parte del todo, que te sientes a la vez súper inmensa y a la vez nada, que estás en medio de esa montaña, de ese lugar, de ese cuadro, de eso, lo que sea que te está inspirando y te sientes nada y wow, y parte de todo. O sea, los chamanes cuando les preguntas quién eres, soy el águila, soy el agua, soy el océano, soy el mar, soy tú. Cuando te das cuenta de ese todo, de esa conciencia de la que formas parte, la muerte sería algo así como una gota que vuelve al océano. Con lo cual no solamente no sería algo a lo que temer, sino es algo que anhelamos. Es por muy bien que estés en un viaje, hay un momento que te apetece volver a casa, a tu ducha, a tu baño, a tus Ya ves. cosas. Sí, sí. Entonces, te vas, te estás despidiendo de una experiencia muy bonita, pero estás con ganas también de volver a casa, ¿no? Que es ese anhelo que todos tememos la muerte, pero en la adolescencia, que es cuando empezamos a cuestionarnos nuestras verdades, suele ser bastante habitual que fantaseemos con la idea del suicidio o de la muerte como liberadora.
aunque no lo quiera Claro. materializar. Pero en momentos de mucha angustia hay una parte que dices, quiero morirme. ¿Qué es lo que digo detrás de quiero morirme? Es así no quiero vivir, tal y como en este mundo que me estoy metiendo no quiero vivir, y hay una parte de mí que anhela volver a casa, por muy bien que me lo esté pasando en este viaje, en esta experiencia maravillosa de vivir. A veces como que miras al cielo y dices, "Uf". Claro, así es. Al final, para mí la conducta suicida, bueno, porque yo creo que tú sabes que yo estaba ahí también, para No mí lo la sabía, conducta... No, no. Sabía lo de más la parte de la muerte pasiva que no activa. no, no, pues activa, activísima y planificada y organizadita y todo. Activante de la muerte, ¿no? O sea, total, total, sí, sí, todo Claro, la has pensado. tenido que conocer, fíjate, curiosamente, ¿no? Has tenido que mirar a la muerte a la cara muchas veces Y desde para poder estar diferentes haciendo lo que estás puntos. haciendo. Y desde diferentes puntos. Y es que, o sea, yo ahora lo pienso y digo, de verdad, es que todos los años de mi vida han tenido sentido. Claro, en ese momento yo decía, la vida no puede ser esto. Y a esto es a lo que voy, ¿no? Con respecto a lo que decías, al final, em, la conducta suicida, cuando tú te planteas, esto por supuesto lo hablo en mi experiencia y también con algunos casos que tengo que estoy acompañando, pero cuando a ti se te plantea la idea del suicidio por la cabeza, no es ni egoísmo, ni es venganza, ni es, no, es, no veo otra opción y para mí la verdadera solución es esto, o sea, todo esto sé que no es. Y como sé que no es, pues era esto. Sí, es la muerte, ahí entramos en contacto con otra de las caras de la muerte, porque no tiene rostro, es una calavera, con lo cual la podemos cubrir de todas las máscaras que queramos, de todos los conceptos que queramos. Mm, Desde ahí entendemos también la muerte como liberadora. A claro, veces creemos que la muerte tiene que estar asociada con las guerras, con las enfermedades, con los castigos, con las injusticias, etc., etc. Es como nos han contado la muerte, ¿no? Incluso es cómo puede existir un Dios si los niños mueren en no sé cuantitos, ¿no? O sea, la muerte como algo terrible, pero también en nuestra propia experiencia. Ya no te digo irte a filosofías, yo qué sé, taoístas, sino nuestra propia experiencia en nuestra edad. En algún momento hemos sentido esa muerte como liberadora en nosotros o incluso en algún familiar que le ves que está sufriendo y hay una parte de ti que se siente fatal y culpable, pero dices, si es que lo que mejor le puede pasar es que se muera. totalmente, totalmente. Y es verdad que reconocer eso en esos momentos, porque claro, luego tú, o sea, al final estamos todo el rato generando juicios con los demás, con nosotros mismos, y claro, tú decir en un momento, ojalá se muera ya, o que termine ya, o cualquier cosa similar, claro, al final esto también es un puntito de supervivencia, de decir, yo estoy llegando a puntos de dolor que al final no sé si a nivel cerebral, emocional, mental voy a poder soportar, entonces a nivel de supervivencia necesito que esto se termine, porque no Efectivamente, sé. ahí invoco de alguna manera a la energía de la muerte, que es transformación, que es cambio, que es volver a nacer, que es que se termine Totalmente. esta situación que ya está rompiendo para que pueda aparecer otra nueva, ¿no? Es como cuando vas con tu coche, que realmente ya se está cayendo por todos los lados, no te funciona el aire, no te funciona tal, hay una parte de resistencia que no quieres, pero hay una parte que cuando lo dejas y te coges el nuevo, haces, uff, empieza otro viaje, ¿no? Pero para poder llegar a tener esa sensación también de alivio, de liberación, de soltar, pues es un trabajo muy de poco a poco, de ir acercándonos a la muerte y de vivir los procesos de duelo. La muerte duele, la muerte nos da miedo, o sea, aceptar todo lo que eso supone. Pero cuando he pasado por esa experiencia un poquito más cercana, es como que hay un velo que se cae y ya lo vivo con una cierta serenidad, porque ya sé que el proceso de duelo también termina. Todo es impermanente, esto también pasará, ¿no? Las intensidades de dolor tan agudas también van a terminar, como cuando hay un ataque de pánico. Un ataque de pánico, realmente la gente cree que va a morir. Y lo que les da miedo, lo que les genera el verdadero ataque de pánico es el miedo a la muerte. Por Claro. eso lo primero es cuando ya les dices, no, un ataque de pánico no te tiene por qué llevar a la muerte, no vas a morir. Entonces, el simple hecho de decir, vale, no voy a morir, me relajo, pero ahí es lo que está saliendo, es realmente nuestro miedo a la muerte. La muerte necesita ser vista con la intención de que valoremos el momento presente, la experiencia de estar vivos y saber que el desapego y la impermanencia
cuanto más vayamos trabajando la habilidad, y si morimos todos los días un poquito, es como si todos los días escuchamos un poquito de inglés, cuando llegue a Inglaterra algo más me enteraré, ¿no? Pues todos los días voy tomando conciencia de que algo de mí va muriendo y a su vez algo va naciendo, y cuando llegue mi gran muerte podré mirarla a la cara y ya no me dará tanto susto, porque la he visto en varias ocasiones, incluso utilizarla como consejera. Totalmente, totalmente. ¿Qué es lo no sé, con tus experiencias con la muerte, con tu perspectiva de la muerte, qué es lo que tú has aprendido de ella? ¿Qué forma tienes tú de vivir la muerte? Bueno, mi primera experiencia más directa con la muerte fue siendo muy chiquitita y además fue muy impactante porque fue a los 6 años y murió en un periodo de 6 meses mi mejor amiga con 6 años también de leucemia y mi abuelo, que era para mí una persona muy importante. Entonces, en ese momento mi conexión con la muerte fue doble. Por un lado, como mi mamá estaba muy triste, pues claro, se había muerto su papá, si yo expresaba mi tristeza, yo empecé a creerme que expresar mi tristeza ponía más triste a mi madre. Entonces, mi primer contacto con la muerte lo que hizo fue que yo reprimiera y tapara durante muchísimos años una tristeza, ¿no? Que he tenido que volver a ese lugar en muchas ocasiones. Entonces, ahora veo que por eso insisto tanto en la muerte duele, hay que llorarla, porque muchas veces utilizamos argumentos intelectuales, incluso espirituales, y nos sentimos mal por sentir lo que estamos sintiendo. No, la muerte duele, la muerte no es agradable en esta materia. Cuando perdemos a alguien que queremos, duele. Entonces, acepto eso, me permito esa tristeza, me permito ese dolor que no me permití, y durante muchísimos años esa tristeza la he ido tapando con muchas cosas. Entonces, el no mirar a la muerte a la cara, a no querer verlo, a tapar lo que estaba sintiendo, me afectó luego en muchísimas cosas, mucho miedo a la pérdida, mucha angustia por el abandono, por poder perder a las personas que quisiera, ¿no? Por no haber tenido ese acompañamiento adecuado ahí con ese suceso de la muerte. Y por otro lado, esa oscuridad que me generó también me generó mucha luz, porque desde ese momento yo tenía la sensación, y yo me monté la película, de que en las estrellas, es decir, ahí en cada una de esas estrellitas estaban las casas de los seres que yo quería y que desde ese momento me estaban iluminando. Entonces, desde muy pequeña empezaba a pedir consejo a mi amiga y a mi abuelo, de tal manera que eso también me abrió una puerta a conectarme, pues eso, con que yo sabía que había algo que seguía estando ahí, porque yo les sentía, podía hablar con ellos, les mandaba, bueno, mis cosas, eran como mis aliados. Ahí también la muerte se presentó en sus dos caras. Y luego pues he tenido muchos cambios en mi vida, de trabajo, de lugar de vivir, de pareja, por lo cual he ido experimentando también la muerte. Y hace muy poquito volví a experimentar la muerte muy cercana, pues muriendo uno de mis mejores amigos el año pasado, ¿no? Entonces, según me voy acercando a la muerte de otros, pues mi tía también ha muerto hace poco, o sea, ahora estamos todos como mucho más en contacto con la muerte, me empiezo a dar cuenta que no hay que tomarse la vida tan en serio. Total. O sea, a mí la muerte me libera mucho cuando o sea, tengo una piedra en el baño, de mis piedritas es, no te lo tomes tan en serio, Marian, disfruta del hoy, porque ese es el mensaje que a mí constantemente cuando pienso en la muerte como consejera es lo que me viene. Es, no tengas tanto miedo a perder, si lo vas a perder todo. Ya. Y a su vez, nada que sea real lo vas a perder. Es perdible, claro. Entonces es bueno, es como bueno, la muerte, pues como en el parchís, también tenemos la casilla de la muerte, pues tendrás que estar ahí 3 o 4 jugadas sin tal, pero tarde o temprano vuelves a sacar la ficha. Claro. A veces comerás tú a fichas de los demás, a veces te comen a ti, y yo tengo la sensación, ¿no?, de lo que he podido investigar, de los congresos que he podido ir, de la vida más allá de la muerte, ¿no? No, o sea, que detrás todo lo que hay, testimonios, bueno, de alguna manera me ha llamado mucho la atención. Siempre he tenido como mucha conexión con, bueno, cuando personas cercanas a mí fallecían, era como una sensación de que yo tenía que comunicar mensajes, normalmente mensajes amorosos y de aliento a las personas que estaban al lado, algo que me daba mucho terror, ahora lo vivo con más tranquilidad. Bueno,
Dicen que hay un maestro zen, ¿no? Que estaba ahí a punto de morir, el tío trabajando la impermanencia toda la vida y ya está a punto de morir en posición de meditación y le dicen, maestro, ¿qué tienes para decirnos en estos últimos momentos? Y él, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Es decir, claro, o sea, ¿me quiero morir? No, me da miedo, sí, pero sí es cierto que de alguna manera he visto que ya no todo es tan blanco, tan negro. Y espero, y para ello lo trabajo, espero que según vaya aprendiendo a desapegarme, a aceptar la impermanencia, a estar más a gusto conmigo, a aprender a respirar, a encontrar la aceptación en lo que es, al disfrutar de lo que tengo, cuando llegue ese momento en mi vida, si lo puedo hacer, no es por un accidente, y si lo puedo hacer de una manera más o menos consciente, pues quiero verme ahí realmente remangándome y aplicando lo que sé. Qué Pero no maravilla. sé si a lo mejor me pongo a gritar, no quiero. Bueno, pero me ha encantado eso del monje, porque al final creo que también ilustra mucho, al final lo que decíamos, ¿no? Vida y muerte, integrar las dos caras de, en nuestra experiencia que estamos viviendo como seres humanos que se hacen llamar X, también consiste en integrar la parte, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo humano. O sea, sí, claro, tú puedes ser un monje budista, taoísta o dedicarte a la vida contemplativa, estar iluminadísimo, pero estás en una experiencia humana, ¿no? Creo que ese ejemplo refleja muy bien esta parte de decir, sí, claro, soy esto, pero también estoy aquí. Entonces, integro las dos partes. El miedo a la muerte es naturalmente humano y es así. Entonces, creo que Porque además creo que ahí tenemos que empezar por el principio, o sea, es miedo a la muerte, nombre miedo, apellido a la muerte, ¿no? Hay muchos miedos. Pero miedo, ¿realmente qué es el miedo? El miedo es ignorancia. eso es. Dan miedo las situaciones de las que yo no sé. Respecto al tema de la muerte, hay una parte que es un gran misterio y tenemos que aceptar que desde nuestra mente, es como un ordenador, podemos llegar a lo que podemos llegar. Hay una parte que forma, bueno, que es ese gran misterio, que es lo no visible, que no significa que no exista, sino que yo no lo puedo ver con mis sentidos o tocar o oler o percibir, que es algo de una experiencia muy personal, es una sensación interna cuando estamos cerca de la muerte. Y cuando hemos estado cerca de la muerte o personas que trabajan con personas cerca de la muerte, se atreven a decir que la muerte es un suceso pacífico. Nos lo han contado como algo terrorífico, por eso huimos y por eso el miedo lo que requiere a veces es de, bueno, de aproximaciones sucesivas, de poco a poco tomar contacto con esta realidad para que ya no es tan, bueno, pues como cuando ponemos las emociones delante, ¿no? Mi miedo a la muerte, ¿qué forma tiene? ¿Qué me diría? Y te das cuenta que ese miedo tiene ahí una intención y que en el fondo el miedo lo que me está diciendo es que desconozco y que tengo que aceptar que hay un gran misterio y que hay una parte que puedo inventarme, crear, imaginar o fantasear. Porque ya que la muerte va a ser lo que yo crea, lo que yo quiera que sea, según yo crea de la muerte, así será mi experiencia de la muerte. Claro. Ya que la vida es sueño, pues vamos a soñar lo más bonito posible. Y hay muchísimas personas que comparten mensajes muy comunes de personas con experiencias muy cerca a la muerte. Y ya no te hablo de Anita Moorjani, que también, ¿no? Pero te hablo de mi amigo Luis, te hablo de ti cuando me hablas de la muerte, te hablo de mí, lo que he sentido cuando ha muerto un amigo. O sea, testimonios de personas cercanas que han podido acercarse a la muerte y ver que hay una parte liberadora, que hay una parte que no se va, que hay una parte que es pacífica, que hay una parte que te aporta mucha luz, que no todo es oscuridad, que hay una parte que realmente lo que te duele es resistirte y tirar de esa persona cuando lo que necesita es que la dejen estar en paz. Así es. Me encanta eso porque es verdad y yo lo comparto mucho y más desde que ya me centré como en exclusiva o especialmente en esto, ¿no? Y es que yo siempre cuento, mi abuelo se murió en febrero del año pasado, justo antes de toda la pandemia, ¿vale? Y yo me acuerdo que yo siempre digo que es que, o sea, es uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en mi vida. Y fue, o sea, el morirse con nosotros alrededor en el hospital, pero ya
claro, después de todas las experiencias que yo había tenido con la muerte y de las miles de formas de vivir la muerte que yo había manifestado, pues en esta yo simplemente me relacioné con él desde diciéndole, vale, pues si es tu momento, puedes irte, vamos a estar bien. No, es lo que tú decías al principio, el verdadero amor no es el que agarra, es el que suelta. Si te quedas conmigo, te lo voy a agradecer que te cagas. Pero imagínate en un viaje normal, ¿no? Tú ahora decides irte a vivir 6 meses a Canadá y tus más amigos y tus más amados, no te vayas, por favor, no te vayas, ¿cómo me vas a dejar colgado? Pero tú, vale, te vas a ir igual, porque cuando te tienes que ir te vas a ir igual, pero ¿cómo te vas? Con una carga, te cuesta, mirando hacia atrás. Cuando si hay esas lagrimitas de, ay, te voy a echar de menos un montón de verdad, achucharte, tocarte, besarte, pero si lo sientes así, si es tu momento, ya nos volveremos a encontrar. Gracias por haber compartido esto, Tú vas para la estación o va de otra manera, ¿no? Que es lo que dicen ese tránsito de 3 días, de poner luz, de invitar a la persona que se vaya, ¿no? De dejarla ir en paz, sabiendo que no está, pero en una parte está. Cómo puedes buscar nuevas vías de conexión y de comunicación. Un proceso de duelo. Así es, claro, y eso es otra parte muy importante a integrar, ¿no? El duelo duele, claro que sí. Yo voy a vivir ese proceso de desapego de la leche, porque mi idea de esta persona, pues mi mejor amiga que estaba conmigo todos los días, ya no está en la manera en la que estaba antes. Y entonces todo cambio genera al final pues ese movimiento, esa transformación y y ese generar nuevos caminos para yo vivir este proceso nuevo que estoy viviendo, ¿no? Pues es que con la muerte es exactamente lo mismo. Total. Y si lo vivimos así, de verdad que es que yo siempre lo digo y nunca me cansaré, porque es que fue uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en mi vida, ¿eh? Por supuesto, luego lloré y todo, pero en ese momento dije, wow, hasta yo misma dije, ¿Cuándo son esos momentos más bonitos, ¿no? Lo que llamamos los momentos cumbre, las experiencias cumbre, ese momento que no se te va a olvidar nunca jamás, que lo sentiste. ¿Por qué fue bonito? Más allá del bueno, del malo, de si es una situación agradable o desagradable, era vida, era tal cual. como un nacimiento. ¿Es bonito? Sí, bueno, pero hay una mujer gritando, saliendo sangre a tope, porque me han dicho que es bonito, pero también podría decir, no, nacimiento, qué Claro, desagradable. Pero no, como nos han hecho entender que el que venga un nuevo ser es algo maravilloso y lo grabamos y todo tal, pero si tú grabas una muerte serías un macabro de la leche, pero grabar un parto en directo está súper bien visto, totalmente. muy cotizado. Entonces, al final, ¿qué es? Lo que creamos, o sea, lo que creamos que es ese momento. Claro, Y esas creencias, lo más interesante es que las vayamos haciendo en torno a nuestras experiencias, que pueden ser propias o que pueden ser aprendidas cuando observamos a alguien por el que sentimos credibilidad, eso energéticamente lo notamos. Sé desde dónde estás viniendo, tu mensaje me llega y yo elijo voluntariamente empezar a creer eso que tú me estás contando, aunque yo no lo haya experimentado directamente, y estar alerta a las próximas situaciones de cambios fuertes en mi vida, empezar a experimentar qué pasa si empiezo a entender la muerte o el cambio como un nacimiento, como algo que puede doler, pero que en el fondo lo que me está doliendo es esa resistencia por lo que yo estoy creyendo. ¿Qué pasaría si aquí ahora mismo, bueno, empiezo a de vez en cuando, a qué me diría la muerte? Si yo me fuera a morir en un año, respecto a este problema que me está agobiando muchísimo, que es una factura X, si realmente me dijeran ahora mismo que me queda un año de vida, ¿qué hago yo con esa factura? ¿Cuánto de importante sería para mí? A veces en situaciones muy ya del punto final, cuando ya no hay prácticamente nada que hacer, ahí tenemos como momentos de lucidez, ¿no? Y las personas que acompañan a personas en procesos de muerte, hay unas revelaciones magníficas, mensajes, miradas. Es como esa persona está muy cerca de la muerte y a su vez está tan viva, tan clara. totalmente. Madre mía, es que me está dando vuelcos el corazón cada vez que hablas, porque eso también me ha resonado mucho. Yo el año pasado viví
bueno, pues ese cáncer de colon que viví desde otras perspectivas, muy de cerca, ¿no? Porque me vieron en las pruebas que yo tenía los marcadores tumorales positivos, etcétera, etcétera. Entonces, ese momento que tú estás compartiendo ahora, ¿no? De si te planteas verdaderamente, si me quedase un año de vida, yo me acuerdo perfectamente de estar en el box del hospital a punto de entrar a la colonoscopia, después de haber vivido muchos estados emocionales previos, una cosa no quita la otra, y yo en ese momento dije, vale, mira, si esto es un cáncer, pues que lo sea. O sea, quiero decir, ¿qué sentido tiene que yo intente que no sea cáncer si ya lo es? No tiene ningún sentido. Entonces, si lo es y me dan un año de vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me quiero morir? ¿Qué quiero haber hecho antes de morir? Esto también un poco desde la parte ego de voy a intentar hacer todo lo que tal, pero luego al final, lógicamente, no Hacer o salió. dejar de hacer, porque lo más significativo, seguro, si observas, ya no es tanto todas las cosas que has hecho después de ese momento, sino qué cosas ya ni te planteas hacer ni dedicarle un minuto más de tu tiempo. Es justo donde pones tu atención. O sea, de hecho, yo en ese momento dije escribir, o sea, me vino escribir y volar, por eso ahora estoy como en multilocalizaciones, pero realmente lo que me he dado cuenta con el tiempo es que no es escribir y volar. Y últimamente lo hablo mucho con amigos, de decir, mira, yo no sé si me voy a dedicar a esto toda mi vida. No sé si voy a acabar trabajando para otra empresa diferente o voy a ser autónoma toda la vida. Lo que sé es que es por aquí. O sea, que cómo yo siento ahora mismo es el camino. Me da igual la forma a través de la que yo lo transite. Entonces creo que eso es verdad que la muerte nos ilumina mucho, al menos en mi experiencia, ¿no? Nos ilumina mucho esos puntitos que a lo Total, mejor... mira, la muerte por dentro es luminosa. O sea, cuando la miramos, todo su esqueleto es luminoso, porque ahí te das cuenta que si realmente todo lo que está sujeto a la forma, todo lo que creamos, hasta nuestro propio ego, nuestro personaje, nuestro trabajo, nuestro autónomo o no autónomo, o lo que sea, todo es creado, todo lo creado en algún momento va a ser destruido, es impermanente. Pero hay algo que va más allá de la forma, que ya no es la forma que está destinada a perecer, porque es que es parte de la materia, sino ya lo que tiene que ver con el mundo emocional, con el mundo mental, con el mundo espiritual. Ahí ya tengo más opciones. Lo que está pasando en la forma, si tengo un tumor en la forma, lo tengo en la forma. Pero cómo yo decido sentir, pensar y trascender esta experiencia de mi vida, ahí es donde tenemos esa posibilidad de elección. Y eso han sido muertes, pequeñas muertes, que cuando entro en una inercia, pero cuando está ahí la muerte de verdad, no puedes no verla. Cuando te mira, te miró, la tienes ahí enfrente, te puedes decir, no quiero un poquito más, por favor, pero cuando está ahí enfrente y tiene un mensaje para darte. En muchas ocasiones, como nos da miedo, tenemos la muerte cerca, no queremos mirarla, vamos corriendo, lo que decía, y si corres, te apresurarás, ¿no? No, no, es voy a mirarla con tranquilidad y voy a decir qué tienes para decirme. Y da igual lo que hagas, lo importante es cómo te sientas, ¿no? Podría ser uno de los mensajes que tú recibiste. Claro, ahí está, ahí está. O al menos así lo he interpretado yo. A lo mejor el mensaje no era así, pero yo lo he cogido así. Pero claro, No hay error, no hay error, en esos momentos no hay error, todo es como lo sentiste. sí, sí. Por eso yo creo siempre, pues eso, que al final acercarnos a la muerte es lo que tú decías al principio también. Nos conecta directamente con la vida y con el realmente desde dónde y el para qué la vida, yo creo. Y luego, por otro lado, las paradojas estas también es la carta sin nombre, porque a pesar de que es interesante que la tengamos presente, hay que olvidarla. Es decir, lo olvidamos por algo, o sea, todo esto que olvidamos es como que, vale, ya nos cuentan que esto es un juego, que es un pasaje del terror, que no pasa nada, que hay salidas de emergencia, pero bueno, te tienes que creer de alguna manera que estás en el pasaje del terror, porque si no es una porra de atracción. Claro. Entonces, vale. Pues ahora, sabiendo que la muerte existe y a su vez no existe, es importante que también me olvide un poquito de ella. Por eso está a 1,5 metros, o sea, no la tengo aquí todo el rato, porque si yo tengo la muerte tan presente todo el rato, hay que buscar el camino del medio,
entraría en una angustia existencial tan absoluta que no haría absolutamente nada en mi vida por miedo a morirme, porque si está en todos los lugares, entraría en un estado de pánico tal como entran muchas personas que están atemorizadas pensando todo el rato en la muerte. Claro, al final es eso. Es una compañera de camino, no es tu guía, digamos, tampoco. Es amor, y siempre digo, es amor, no es obsesión. O sea, por eso vamos a llevarla al ladito, no hace falta que venga aquí de frente. Vamos a mirarla sin agachar la vista, claro que sí. Desde el concepto de vamos a integrarla, pero no hace Y cuando falta. cuando la mire voy a contemplar, bueno, la parte que no me agrada, porque es una calavera, pero también voy a contemplar el amarillo, que es bonito, de esa calavera. Es decir, voy a ver, claro que nos fastidia que termine el verano y se empiezan a caer las hojas y tal, pero están haciendo el otoño. Claro. Y empiezan a cambiar los paisajes y de repente lo que era verde se vuelve amarillo y lo que era amarillo se pone naranja y lo que era naranja se pone rojo. Y ves unos campos rojos estupendos, vale, ya no te puedes bañar en la playa, pero puedes hacer otras cosas en la montaña, ya no puedes estar hasta las 12 en la terraza, pero puedes acogerte con un té en un fuego. Claro. O sea, es esa transformación, la libertad última, ¿no? De la que hablábamos en Inteligencia Emocional siempre con Víctor Frankl, el hombre en busca de sentido, más cerca de la muerte ese señor no podía estar, Ya te en un digo. campo de concentración. Y al final él llegaba a eso, ¿no? Hay una libertad última que no podemos olvidar y es que siempre puedo elegir la actitud o la mirada con la que yo afronto las circunstancias que pasan en mi vida. Y la muerte, que es una circunstancia que atravesamos cada día en nuestra vida de diferentes maneras, bueno, pues pensar más bonito de ella nos va a hacer transitar más cómodo este camino. Totalmente, totalmente. Así es. No puedo estar Pero no más me de quiero acuerdo. morir, ¿eh? Yo es verdad que siempre, o sea, últimamente como que repito mucho, digo, joder, igual ahora me parecería un poco putada, ¿eh? Con perdón, pero igual ahora, joder, ahora que Por está eso guay. es Pero bueno, importante ver la muerte, pero ver que la muerte es parte de la vida. Recordad, nacimiento, muerte, vida. Cuando digo sí a la muerte, estoy diciendo sí a la vida. Voy a amar con toda mi piel, aunque sé que esto también pasará. claro, claro. Yo de esto me acuerdo mucho cuando últimamente, cada vez que vuelvo de un destino, que tengo muchas ganas también de volver a Madrid, a mi ducha de casa, a mi baño de casa, a mi cocina de casa, ¿no? Y luego cuando tengo muchas ganas también de ir a un destino nuevo, siempre digo, me digo, ¿no? Si tienes tantas ganas de irte como de volver, es que algo estás haciendo bien. Y no es que estés haciendo algo bien, sino que creo que desde ese punto es lo que hablábamos, estás integrando todas las partes, no estás rechazando ninguna de ellas ni apegándote, bueno, apegándote probablemente sí, pero no estás aferrándote hasta la muerte solo a una de ellas, ¿no? Estás integrándolas todas y es desde ahí desde donde podemos ya bailar y disfrutar y por eso integrar la muerte nos permite, por lo menos yo siempre hablo en mi experiencia, claro, pero nos permite desde ahí exprimir la vida desde otro punto que a lo mejor antes no habíamos explorado. Qué bonito y además qué inspirador lo que estás diciendo, porque yo muchas veces que sabes que estoy ahí Cambrils, Madrid, para allá, para acá, que si tú, que si tan, ¿no? En mis movidas. Realmente tengo muchas veces esa sensación, ¿no? O sea, cuando vengo para acá vengo súper contenta por todo lo que me ofrece estar aquí, pero cuando voy para allí voy súper contenta de ir a mi casa, de encontrarme con la gente que quiero allí, ¿no? Entonces había momentos así de, a ver, no se puede tener todo, ¿no? Nos entra en la cabeza esa idea, ese sensor, no se puede tenerlo todo, pero realmente curiosamente después de la muerte, que esto es un viaje, la siguiente carta es la templanza. Y fíjate que ahí ya nos reconocemos como seres espirituales, que al final lo que tenemos que hacer con la dualidad es templarla. Por eso es la templanza, un pie en la tierra, un pie en el agua, ni frío ni caliente, templado. Y es ese triángulo que marca lo que tú estás diciendo, la integración. Es como que se fusiona ese equilibrio perfecto donde cuando voy allí disfruto del nacimiento de allí
y me desapego de la muerte de aquí, y cuando vengo para acá disfruto del nacimiento de aquí, desapegándome y soltando desde el amor todo lo que ya termina allí también, ¿no? Como este ángel, cuando sabemos que, bueno, que lo verdaderamente real, lo que nos vamos a llevar, tiene que ver con esa experiencia, y que a veces lo que tenemos que hacer cuando entendemos la muerte como consejera es abrir nuestras alas, no para quedar bonitas solamente, que también, sino es para sobrevolar, para poder ver las cosas desde arriba, para darnos cuenta que hay una verdad aparentemente, que es que la muerte existe y a su vez no existe, desde arriba. Desde aquí es muy grande, desde aquí es mucho más pequeño. Entonces nos va a ayudar mucho vivir la muerte con esta templanza, con tomarnos las cosas en su justa medida. Y antes de la muerte está, es que no tengo 3 manos, pero está el colgado, la muerte, el medio. Iba a Y decir, la luego lo edito, no, porque no voy a saber hacerlo y no lo voy a investigar, pero no, nos porque imaginamos que está en medio. efectivamente, antes de la muerte, lo primero que ya nos avisa un poco la vida es date la vuelta, y todo lo que has creído que da la muerte, date la vuelta y ve las cosas de otra manera. Y una de las cosas que te lleva a ver las cosas de otra manera y la muerte de otra manera es que vives un poco más en paz, en tranquilidad, en templanza, con este mundo de la dualidad, pero desde arriba. Wow. Estoy como muy emocionada ahora mismo, porque no tengo palabras para agradecerte este rato, ¿eh? Y si las voy a usar mucho, no las voy a usar mucho. Falta. Porque tú ya, bueno, ya lo sabes. Te lo agradezco Para infinito. mí también es muy, o sea, yo también te lo agradezco mucho a ti, porque al final aprendemos cuando enseñamos, o aprendemos cuando compartimos, y esto para mí también es un aprendizaje, ¿no? Poner foco a esto, a lo que estamos hablando, de este tema tan importante, y a su vez que no importa nada. Así como resumen, me parece la conclusión perfecta. La muerte al natural, ese tema que es tan importante y que no importa nada. Totalmente. Un millón de gracias, de verdad. Nos vemos prontito. Sí, por favor. Te Cuídate mando un mucho. beso enorme. Otro Gracias. para ti. Adiós, cariño. Chao.